noticia se llama ONU llama al ELN a continuar con cese el fuego. Esta noticia fue publicada el 27 de abril a las 3 de la tarde por el periódico El Colombiano. Un nuevo llamado hizo la Organización de las Naciones Unidas al ELN para que prolongue por más tiempo el cese unilateral del fuego que declaró el pasado 1 de abril y que iría hasta el jueves 30 de abril. Carlos Ruiz Maceu, jefe de la misión de verificación de ONU en Colombia, le envió un mensaje al grupo guerrillero con el argumento de que si continúa con las hostilidades es difícil atender a las comunidades alejadas que puedan salir afectadas por el coronavirus. En momentos en que resulta claro para Colombia y para el mundo que el camino que presenta superar el enorme desafío que representa el COVID-19 es todavía largo y complejo, es imprescindible mantener y consolidar condiciones que permitan la atención a las comunidades más vulnerables. Por ello, aliento al ELN a prorrogar su cese al fuego, expresó Ruiz Maceu. Asimismo, el representante especial del secretario general de la ONU extendió un llamado a todos los grupos armados ilegales para que suspendan sus actividades para que la asistencia requerida, incluida la humanitaria, llegue a estas comunidades lejanas. Horas antes, el ELN indicó a través de un comunicado que el cese del fuego se termina el 30 de abril, dado que el Estado colombiano continúa con las ofensivas contra sus unidades en todo el territorio nacional. El Centro de Recursos para Análisis de Conflictos, CERAC, indicó que desde hace 38 días no se han registrado acciones ofensivas atribuidas al ELN. Por lo tanto, no hay reporte de víctimas asociadas a la violencia de este grupo guerrillero. Destacamos la completa reducción de la violencia asociada directamente al conflicto entre el ELN y la fuerza pública durante los últimos 38 días. En resumen, mi noticia trata de que la ONU llamó al ELN para pedirles de que por favor cesaran los ataques que tienen contra la población más vulnerable por mucho más tiempo, ya que el mundo está pasando por una situación difícil y sería aún más difícil que les lleguen las ayudas humanitarias a estas personas. Además, el CERAC indicó que hace 38 días no se ve ninguna acción de violencia contra estas comunidades vulnerables por parte del ELN. Los actores y las ideologías de mi noticia son el ELN, que tiene varias ideologías, pero la primordial es el socialismo. La ONU, que no tiene ninguna ideología. Carlos Ruiz Maceu, que tampoco tiene ninguna ideología, y la población vulnerable. El terreno de esta noticia es Colombia. La historia de mi noticia es: el pasado 1 de abril, el ELN informó que iba a cesar los ataques hacia la población vulnerable hasta el 30 de abril. Ellos han dicho que es un gesto humanitario que han tenido con la población colombiana por el coronavirus, y también que aunque van a cesar sus ataques, se defenderán de cualquier grupo de fuerzas estatales integradas por tropas regulares, paramilitares y bandas de narcotráfico en varias regiones del país. Mi opinión acerca de esta noticia es que lo más indicado es que el ELN sí alargue muchísimo más tiempo el cese que tienen contra estas comunidades, ya que Colombia y el mundo está pasando por una situación difícil y es aún más difícil para estas familias tener que cuidarse de contraer el virus, ellos y sus familias, y también de tener encuentros con este grupo armado. Además del ELN, hacerlo por esas familias y por la ayuda humanitaria que le están brindando a Colombia, deberían de hacerlo por ellos mismos, ya que ellos pueden correr con la mala suerte de capturar a una persona infectada. Esto lo que haría es que se infectaría 1, 2, 3 y se empieza a infectar todo el campamento. Entonces ellos no tendrían como esa ayuda para tratar ese coronavirus y para hacer que no se siga expandiendo. Las preguntas problematizadoras de esta noticia son: ¿cree usted que se puede llegar a algún acuerdo con el ELN? ¿Y cree usted que el cese de fuego es una buena excusa para no evitar ayudas a la población más vulnerable? ¿Y cree usted que el cese de fuego es una buena excusa para no evitar ayudas a la población más vulnerable? Mi noticia se llama Respuesta
del gobierno Duque a la alcaldesa Claudia López. El gobierno, por intermedio de Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, respondió a una carta que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le envió la semana pasada al presidente Iván Duque, pidiéndole algunas claridades en torno al aislamiento preventivo obligatorio y a la salida de nuevos sectores a producir. En la misiva, Molano le recordó que el gobierno ha aplicado en todo el país un aislamiento obligatorio que hasta el momento ha dado resultados alentadores, pero aún insuficientes por la duración en el tiempo que tendrá el coronavirus en nuestra sociedad. Le dijo que en aras de establecer los sectores prioritarios para la reapertura productiva del contexto de un aislamiento inteligente, se realizó un estudio técnico que valoró varios criterios y tras ese examen fue que se determinó que entrarían a operar paulatinamente los trabajadores y empresas de la producción de la manufactura. Y en este sentido, le manifestó que a las empresas que salgan a operar demostrarán su capacidad para cumplir los protocolos y recuerda que los que deben garantizar dicho cumplimiento y sancionar a quienes lo infrinjan son los alcaldes. Entonces, el gobierno nacional ha ordenado la apertura gradual y progresiva de estos sectores productivos, pero son las autoridades locales quienes con apego y en el desarrollo de lo establecido del mismo decreto 593, así como la resolución 498 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, deben velar por su adecuada implementación de acuerdo con las realidades de los diferentes municipios o regiones, dice la carta enviada desde la Casa Nariño a la alcaldesa. Y luego le dice que en reuniones sostenidas entre el presidente de la República y los equipos de salud y económicos del gobierno y los alcaldes y gobernadores se manifestaron varias consideraciones para la apertura de los sectores. Entre las varias formuladas por usted y otros mandatarios se identificaron el tener una adecuada medición del avance del contagio, la capacidad de atención de la UCI disponibles y no permitir que se supere el 75% de ocupación de estas. Además, evitar que se ocupe más del 35% de la capacidad de los buses de la ciudad para mitigar el riesgo de contagio en el transporte. Le recordó el gobierno a la alcaldesa. Y luego, como para manifestarle que no tiene razón en algunos de los cuestionamientos que ha hecho contra el gobierno nacional, Molano le dijo a la alcaldesa cómo podrá evidenciar que dichas sugerencias fueron tenidas en cuenta en la decisión que adoptó el gobierno nacional el pasado 24 de abril. En resumen, Diego Molano sale como representante del gobierno nacional a responder una carta enviada por Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, recordándole que ella también formuló ideas para la apertura de dichos sectores y también le dice que las empresas las cuales van a tener permiso para abrir deben demostrar que tienen la capacidad para cumplir dichas indicaciones para mitigar el contagio. Mi opinión es, abordando desde una postura económica, es necesario y muy conveniente que el país retome poder en la economía desde ahora porque no somos un país que pueda aguantar mucho sin estar produciendo. Por otro lado, viéndolo desde un punto de vista más humano, sería necesario, muy necesario que el aislamiento obligatorio continúe, ya que este virus es muy fuerte y podría afectarnos de formas graves como lo ha hecho en países como Italia, como España, como Estados Unidos, y no somos un país que pueda aguantar algo tan fuerte. La historia de esta noticia empieza claramente en China, donde se originó el virus. Tiene continuidad en Colombia con el presidente cuando decide decretar el aislamiento obligatorio. Luego de como más o menos 40 días de ya el aislamiento obligatorio, el presidente decide que
que es necesario para el país que algunos sectores en la economía retomen. Y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no estaba totalmente de acuerdo con esto y le envió una carta, la cual voy a leer un poquito de lo que dice. Respetado presidente, tras el anuncio realizado por el Gobierno Nacional de reactivar a partir del próximo lunes 27 de abril el sector de la construcción y el manufacturero, me permito poner de presente que la reactivación simultánea de ambos sectores a partir del próximo lunes en Bogotá expondría a cientos de miles de trabajadores de estos dos sectores y a sus familias en un altísimo riesgo de contagio. Al respecto, esta semana sostuve varias conversaciones con el señor ministro de Salud, el señor ministro de Vivienda y el señor ministro de Industria, Comercio y Turismo y la señora ministra de Transporte. De las conversaciones con el señor ministro de Vivienda y el señor ministro de Industria, Comercio y Turismo, se deriva que estiman en Bogotá la reactivación de no menos de 230.000 trabajadores en cada uno de estos sectores, para un total de 460.000 trabajadores, lo cual deriva en aproximadamente 1 millón de viajes adicionales por día en la ciudad. Permitido este número de viajes y recorridos previamente acordado, implementado y verificado un plan de movilidad segura y bioseguridad, significa incrementar de forma exponencial el riesgo de contagio de trabajadores humildes de nuestra ciudad y de sus familias. Básicamente lo que quiere decir Claudia López con la carta que le envió es que no estamos preparados para abrir sectores con el virus tan potente en este momento y tan expuestos al contagio. Luego de eso, el presidente, ya como lo dice esta noticia, le responde a Claudia López dejándole los puntos claros. Los actores de esta noticia son Claudia López, que es de centroizquierda, Diego Molano, que es del partido del Centro Democrático, que por lo tanto es derecha, y Iván Duque, que es de derecha. El escenario es la Casa de Nariño en Bogotá, Colombia. Mis preguntas son: ¿qué piensas de la decisión tomada por el gobierno de reactivar ciertos sectores? ¿Y crees que el aislamiento preventivo debe continuar en su totalidad y por qué? Muy buenos días, espero que estén muy bien. Espero que estén poniendo mucha atención a los noticieros que les estamos presentando a continuación. Mi noticia se llama así: proponen la creación de un impuesto para la vida. Fue publicada el 28 de abril de 2020 a las 7:16 p.m. y dice así: la idea surgió de un grupo de congresistas de la bancada alternativa, quienes dicen que así como en el pasado se implementó un impuesto de guerra, debería gravarse adicionalmente ahora a los bancos y las personas más ricas del país, para atender a la población más vulnerable en medio de la emergencia por el nuevo coronavirus. Un grupo de congresistas de la llamada bancada alternativa propusieron la adición temporal de impuestos a los bancos y a las personas más ricas del país, con el fin de atender con esos recursos a la población más vulnerable del país, en medio de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del nuevo coronavirus. En un documento firmado por 14 legisladores de la oposición, leído este martes en la plenaria virtual de la Cámara por el representante Wilmer Leal, se plantea aumentar temporalmente la sobretasa ya establecida al sector financiero en 2020, con 4 puntos porcentuales adicionales, quedando en un 40%. Y en 2021 y 2022, 3 puntos porcentuales cada año. En el escrito, que ya fue remitido al presidente Iván Duque y al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, se propone igualmente que, para aumentar el recaudo, se incluya un impuesto al patrimonio, donde se vinculen como sujetos pasivos para su pago en los años 2020 y 2021, a personas jurídicas como sociedades nacionales, extranjeras y similares, con una tarifa progresiva, desde 1% anual para patrimonios entre 5.000 y 10.000 millones, hasta 3% para patrimonios superiores a 50.000 millones. La idea, explicó Wilmer Leal,
representante a la Cámara por Boyacá de la Alianza Verde, es que el 100% de estos recursos sean invertidos de manera obligatoria para el sostenimiento y garantías vitales de la población colombiana en los estratos 1 y 2. Y así dice Wilmer Leal. Si en su momento el presidente de turno tuvo la oportunidad de crear un impuesto para financiar la guerra, ahora es el momento de pensar en un impuesto para la vida. Sé que muchos colombianos son solidarios y van a aceptar que el gobierno nacional destine todos los recursos para aliviar el difícil momento que están viviendo muchas familias colombianas, afirmó el congresista. Asimismo, señaló que ante la situación que vive el país por cuenta del COVID-19, el sector financiero ha sido el único beneficiado y hasta el momento no ha sido generoso con los colombianos que cada año le otorgan enormes ganancias. Bueno, el resumen de mi noticia es claro. Se están buscando nuevas alternativas para llevar de una forma más fácil esta situación de pandemia. Y una de estas alternativas sería ponerle un impuesto a los bancos y a las personas más ricas del país. Esto no les va a costar mucho, ya que se están buscando personas que tengan un capital muy alto. Y el impuesto que se va a sacar de ese capital no va a ser muy alto. Este capital se va a usar obligatoriamente para las familias más vulnerables del país, estratos 1 y 2, que de alguna forma esta situación de pandemia los está afectando considerablemente. Los personajes de mi noticia son Wilmer Leal, que es del partido Alianza Verde, y Alianza Verde es de centro izquierda, a veces es centro, y él es representante a la Cámara de Boyacá. Iván Duque, conocido por todos, es el presidente de la República y él es de derecha. Igual Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, igualmente de derecha. Los escenarios de esta noticia son claramente Colombia, que es donde se está perpetrando las alternativas para las familias más vulnerables del país. Bueno, historia de trasfondo. Para nadie es un secreto o una novedad que esta situación de coronavirus nos ha afectado significativamente los últimos meses, tanto en el sector social, económico y familiar, claro está, ¿cierto? Pero uno de los más afectados es el económico, ya que las personas no van a poder salir a las calles a trabajar, a conseguir ingresos, a conseguir el sustento de día a día o lo que sostenía a sus familias, a sus hijos, a sus abuelos, abuelas, padres, su familia en general. Entonces, estas alternativas son como para no abandonar a estas familias que no pueden salir a las calles porque tienen miedo de estar contagiadas. Entonces es eso, ayudar en estos momentos de coronavirus. Bueno, mi opinión claramente va a ser muy positiva, ya que esta alternativa es demasiado buena para las familias más vulnerables del país y también a las personas ricas y a los bancos. ¿Por qué? Se están buscando personas que tengan un capital demasiado alto, 5.000 millones de pesos, 10.000 millones de pesos, 50.000 millones de pesos, y a los bancos que consiguen capital día tras día, ¿cierto? Obviamente, que estén sacando un 1%, aunque sea, o un 3%, es algo muy bueno. Y que esos dineros se estén utilizando para ayudar a las familias que en estos momentos no pueden trabajar, que en estos momentos la situación del coronavirus los está perjudicando demasiado, es algo claramente demasiado bueno, ¿cierto? Esto no les va a perjudicar para nada a las personas de estratos muy altos, a los cuales se les va a aplicar el impuesto. ¿Por qué? Tienen demasiado dinero. No estamos hablando de personas estrato 4, estrato 5, estamos hablando de personas que tienen un alto estatus social, personas que tienen 5.000 millones de pesos en su cuenta y en muchos casos no tienen ni en qué gastarlo. Entonces esto es algo de caridad, es algo en que nos tenemos que centrar, en que esta situación de coronavirus nos tiene que ayudar, nos tenemos que ayudar.
Estamos en una situación en la que no debemos ser egoístas. Estamos en una situación en la que debemos colaborar con el otro. Porque si el otro está mal, por consecuente yo también estaré mal. Si el otro está enfermo, hay muchas probabilidades de que yo esté enfermo. Las personas muy vulnerables del país piensan en que no tienen que comer en el otro día. Mientras que las personas muy ricas del país tienen para comer mucho. Entonces, aquí es donde yo voy. Si el otro está bien, yo estoy bien. Si alguien está mal, yo estoy mal. Los ricos y los bancos deben colaborar. Los bancos, si no hay personas que le generen ingresos, ¿cómo van a obtener ingresos? Ellos también deben colaborar con las personas. Las personas que tanto les generan ingresos, es hora de que el banco les devuelva el favor. En otras noticias, la cadena perpetua para violadores con tiempo límite en el Congreso. Esta noticia es del 26 de abril de 2020. Con pronóstico reservado por el poco tiempo que tiene para ser aprobada, la reforma constitucional que establece la posibilidad de aplicar cadena perpetua a los violadores y asesinos de niños vuelve al ruedo en el Congreso. La Comisión Primera de la Cámara abordará esta mañana esta iniciativa en su quinto de 8 debates. Si decide aprobarla, sería nada menos que un salvavidas a esta propuesta. Por tratarse de una reforma constitucional, esta norma requiere superar 8 debates en el legislativo, 4 de los 4 ya fueron superados el semestre pasado, y los otros 4 restantes deben ser antes del próximo 20 de junio, cuando finalicen las sesiones ordinarias en el Congreso. Actualmente la cadena perpetua en el país está prohibida para cualquier delito. Lo que se busca es que haya una excepción para los asesinos y violadores de menores, para que puedan recibir esta pena. El texto indica que esta condena será revisable a 25 años. Esto quiere decir que el condenado, cuando cumpla 25 años en prisión, podrá pedir que se le revise la pena impuesta. Esta revisión, según lo explicó el senador Miguel Ángel Pinto, uno de los ponentes del proyecto en el Senado, no significa que el preso por violación o asesinato a menores pueda salir libre, sino que se revisa la posibilidad de cambiar la pena de cadena perpetua a una condena de las que ya se contemplan en el país. Un poquito de lo que yo he investigado es que, según un informe del IMPEC enviado al Congreso, en los próximos 5 años por pena cumplida podrían salir libres 2.775 personas que habían sido condenadas por violencia sexual a menores. De acuerdo con el documento, por estos delitos, este año pueden salir libres 139 condenados. En 2021 podrían salir 368. En 2022, 617. En 2023, 777. Y en 2024, otros 874 personas. Seguimos con la historia. A esto se le suma el hecho de que las cárceles no dan abasto. Actualmente hay un total de 121.670 personas privadas de la libertad, que se hallan en las 134 cárceles del país. Estas 134 cárceles del país solo tienen abasto para 80.763 personas, es decir, el hacinamiento asciende a un 50%. En resumen, se contempla otra vez la propuesta de la cadena perpetua en el país, ya que esta propuesta o proposición había sido contemplada mucho tiempo atrás, pero que no había llegado a un acuerdo. Esto debe ser resuelto lo más pronto posible, ya que antes del 20 de junio, porque el 20 de junio se cierran las sesiones en el Congreso. Yo, en mi opinión, apoyo esta noción, ya que quienes delitan de esta manera o infrinjan esa ley de asesinar niños o violar menores, esta pena sería la más adecuada para quienes infrinjan esta norma. Los actores en esta noticia son Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal,
El Partido Liberal es de derecha. Otros actores serían el Congreso de la República de Colombia, que no puede tener un partido ya que son varias personas. Además, la Comisión Primera de la Cámara. El escenario de esta noticia es Colombia. Y las preguntas problematizadas son: ¿cree usted que la cadena perpetua es la pena más indicada para estos delitos? Otra: además de la violación de menores, homicidios a menores, ¿qué otra pena usted añadiría a esta cadena perpetua? Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ver este noticiero.